Es curioso pensar que la política con el tiempo se puede volver tan dañina. En una de mis investigaciones hace unos días descubrí la diferencia entre los fariseos y los saduceos. Los dos eran las sectas que dividían a las sinagogas. Pues en el Sanedrín, los saduceos se mezclaban con los políticos y los fariseos juzgaban todo cuanto escuchaban. Yo no sé cuál de las dos sectas era peor, si los maldicientes hipócritas o los políticos ladrones de dos caras. Aquí les dejo la enseñanza para que el Señor les alumbre con su luz y les abre el entendimiento. De mi Padre hacia mi pueblo y hacia las grandes ciudades. Les he hablado de mi misericordia, dice el Señor. Pero el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Y les hablaré de aquel que su vestido fue blanco. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder? Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas, como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase. Y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Porque bien decía el Señor, que cuando el pueblo está en rebelión y los gobernadores son corruptos, podrán discernir que las sectas de los fariseos y los saduceos están de vuelta. Y hace unos días el Señor me dejaba ver, mediante una enseñanza en el Espíritu, que los fariseos fueron los mismos que le entregaron cuando Él estaba libertando a los cautivos en la tierra. Fueron ellos, dice el Señor, los que me señalaron. Pero fueron los saduceos los que dieron dinero por mí, para llevarme a la cruz del Calvario. Porque los saduceos, su nombre bien lo dice, seducidos por dinero fueron y pusieron mi destino en el madero. Y aquellos demonios que se convirtieron en legiones minutos después, acobardaron a mis discípulos de tal manera que Pedro me negó 3 veces. Porque la multitud estaba poseída de la legión que decía: crucifícalo, crucifícalo. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿por qué? ¿Qué había en ese propósito? ¿Por qué estaban poseídos? Porque el reino de Dios se había acercado una vez más, como ahora se ha acercado. Y los que estaban con el enemigo dijeron: lo colgaremos en el madero. Mas sin embargo mi Padre dijo: no colgarán al Mesías.
en su lugar colgarán a Judas. Y así se cumplió, y por ello el Señor prometió volver y poner debajo de sus pies para pisar a su enemigo con sus pies, como la uva es pisada para producir el buen vino. Así Jesús los aplastará y los pondrá por debajo de sus pies a todos los reyes, a todos aquellos que se creen ser dioses siendo hombres. Y fue así como sus ropas se vieron manchadas en la visión del profeta. Y dijo el Señor: no había nadie conmigo, solo el ángel, el que vendrá al último día, al final de los tiempos, el que dará la orden, el que tocará la trompeta y dirá: consumado es. De tal manera que las naciones temblarán. Temblarán porque han tocado al pueblo del Mesías, de Jesús de Nazaret. Y el Señor decía: empiezo por mi casa, y aquí que voy hacia ustedes, las grandes ciudades, las hermanas Sodoma y Gomorra, las cuales se han contaminado porque han llevado a mi pueblo a participar de sus malos negocios. Y entonces fue así como Dios les denominó sectas. Fariseos y seduceos, sectas son, y no mi templo. Porque mi templo, dijo el Señor, si ustedes lo destruyeren, en 3 días lo levantaré. Y al tercer día, en el milenio que estamos, el Señor dice: yo ya vengo, pero viene para hacer el juicio a sus enemigos. Porque aquellos que siendo llamados a ser hijos se convirtieron en traidores. Y he aquí que sus descendientes persiguen a sus esparcidos, a sus hijos, a la hija desamparada de Israel. Los persiguen de día y de noche y no han tenido de ella misericordia. En Isaías 63 el Señor dijo: es el día de la venganza de mi Padre. Y en Apocalipsis el Señor lo confirma. El Señor dijo: vendré a ellos para juicio. Vendré a ellos para juicio. No escapará ninguno. No escapará ninguno.